Y como ven, he querido titular el encuentro de esta noche Buscando el propósito. Y vamos a estar caminando por el Evangelio según San Marcos, del capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 21 al 34. Dice así la palabra de Dios. La leo de la Reina Valera contemporánea. Versículo 21. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Versículo 22. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies, y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Versículo 24. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Versículo 30. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Wow. Este definitivamente que es uno de esos pasajes que uno no sabe por dónde entrarle. Eso es como cuando usted ve una obra extraordinaria y usted no sabe qué admirar. Este pasaje se nos proponía el 19 de este mes, fue el mismo jueves de la semana pasada que no pudimos reunirnos por los problemas que ustedes saben que ocurrieron con todo este lío de las elecciones. Pero desde ese día yo estuve escribiendo algunas ideas y borrando y volviendo a escribir, porque hoy día, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, empresarial, cada día se hace más necesario contar con una buena planificación que nos marque el camino que debemos seguir. Usualmente nos sentamos y planificamos nuestras actividades. Y hoy día es común escuchar hablar de planes estratégicos, objetivos, metas, actividades, fechas, indicadores de logros, agenda, evidencia. Todos esos son términos que usualmente se usan en el mundo laboral de hoy. ¿Por qué? Porque nadie quiere inventar, nadie quiere andar a tientas. Entonces, con las características de este siglo, poco tiempo y recursos limitados, se hace necesario tener un buen plan estratégico que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, que no andemos perdidos ni dando palos a ciegas, así como ayudarnos a determinar si esta actividad que estamos haciendo nos ayuda a cumplir algún objetivo que nos hemos propuesto o nos acerca al cumplimiento de ese objetivo. Pero si meditamos este pasaje de hoy, nos daremos cuenta que justo al momento de Jesús bajarse de la barca, es abordado por un hombre importante. Este hombre que le aborda se postra delante de él, lanzándose a sus pies y rogándole. No es otro más que Jairo.
uno de los líderes religiosos, un hombre importante, un hombre con buena posición económica, con poder político. Este hombre, a pesar de todo el poder que tenía, a pesar de ser un líder religioso, de ser jefe de la sinagoga, a pesar de toda influencia, reconoce por un lado que ellos, en la sinagoga, no hay uno solo que tenga el poder de resolver el problema que él tiene. Y por el otro, entonces, entiende que en Cristo reposa esa solución. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es que ante la disposición de Jesús de ir a su casa y emprender inmediatamente el viaje hacia allá, es interrumpido en el camino por una mujer anónima. Una mujer de la que no se dice su nombre. Una mujer que cambió el plan estratégico de Jesús. O por lo menos lo detuvo, porque sabemos que Jesús después continuó su viaje y llegó hasta la casa de Jairo e hizo el milagro. Pero interrumpió el proceso normal de la caravana, la multitud que iba detrás de Jesús. Y Jesús detiene su acelerada marcha porque inmediatamente le dijo a Jairo, vámonos, y arrancó. Y esta disposición de Jesús de ir a atender a un hombre prominente, rico, poderoso, de alto nivel social como Jairo, no condicionó, no limitó a que Jesús, ante una mujer anónima, desconocida, humilde, pobre, humillada, mira que viene arrastrándose delante de Jesús. Jesús detuvo y se paró. Y esto demuestra el interés del maestro de encontrar a la persona que había provocado que de él saliera el poder transformador. Jesús se dio cuenta y se detiene a ver quién es que tiene tanta fe que aún sin él hacer nada, logró sacar ese poder transformador de él. Todo lo contrario evidencia esta acción de los discípulos, como vamos a ver, evidencia un desconocimiento de Jesús, pues ponen en tela de juicio y consideran hasta un poco tonta la pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado? O sea, los discípulos, o sea, es como decir, hello, ¿qué pasa, Jesús? ¿Tú no ves que hay 5,000 gente alrededor tuyo empujándote, apretujándote? ¿Y qué pregunta es esta? ¿Serás tonto? O sea, entendamos la situación. Entonces, vamos a poner en una balanza a Jairo, vamos a poner a los discípulos, vamos a poner a esta mujer desconocida y vamos a intentar entonces vernos en estos 4 personajes. Yo titulé el mensaje de hoy Buscando el propósito, pero pudo haberse llamado análisis crítico, pudo haberse llamado análisis de los personajes. Y yo quiero que intentemos encontrar los propósitos de este pasaje, analizando el perfil de los 4 personajes más importantes que intervienen en este pasaje de hoy. Y vamos a comenzar entonces con el primero de nuestros personajes. Vamos a comenzar con este hombre rico, poderoso, influyente, importante, jefe de la sinagoga llamado Jairo. Este es nuestro primer personaje. Vamos a analizar el perfil de Jairo y, como ustedes saben, una de las 3 preguntas que intentamos siempre responder cada vez que estamos frente a un texto bíblico, vamos a vernos en el espejo de Jairo. Leo los versículos 22 y 23. Escuchen el verso 22. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ellas para que sane y siga con vida. Esta es la intervención de Jairo en el trozo de la escritura que estamos analizando hoy. Y lo primero que yo quiero que usted note es que entonces vino Jairo. Jairo vino. ¿Y qué significa que Jairo vino? Que Jairo dio un paso de fe. No se quedó llorando que su hija estaba enferma, no se quedó lamentándose porque él no la podía curar, no se quedó tampoco encumbrado en su alto nivel social, político, religioso. No se quedó a esperar a ver qué ocurría. ¿Qué hizo?
fue donde estaba Jesús. Y si tú te preguntas, ¿y quién es este Jairo? Fíjate que el versículo 22 sigue diciendo, uno de los jefes. Y esto nos habla de que Jairo no era un ciudadano normal y corriente. Cuando nosotros analizamos los evangelios, nos damos cuenta que los que eran como Jairo no andaban detrás de Jesús, no se postraban delante de Jesús, todo lo contrario. Esos se creían muy grandes y le preguntaban, ¿y con qué autoridad? Pero este hombre tenía poder, era jefe de la sinagoga, tenía autoridad, tenía estatus, tenía alto nivel. Y hablar de que era jefe de la sinagoga nos dice que tenía poder religioso. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque Jairo tenía poder religioso, pero no encontró la autoridad ni el poder para que le curara esa religión que él guardaba en esa sinagoga, la sanidad de su hija. Entonces tú pudieras preguntarte en este momento, ¿yo soy religioso como Jairo? ¿Es una religión lo que yo sigo? Pero este hombre, y me llama mucho la atención, lo difícil y lo grande que debió ser para este hombre. Fíjate que el verso 22 termina diciendo, y cuando lo vio, cuando tú ves a Jesús, ¿qué ves? ¿Ves un filósofo? ¿Ves un hombre que habla bonito? ¿Ves una persona de una personalidad atractiva y atrayente? ¿Ves un revolucionario? Mucha gente ve eso. Pero este hombre veía eso todos los días, ¿a dónde? En la sinagoga. Este hombre vio algo que lo llevó a hacer con lo que termina el verso 22. Se arrojó a sus pies. Se rindió ante el poder y la autoridad de Cristo. Se liberó, se despojó de todo eso que lo hacía ser don Jairo. Como decimos ahora, el señor fulano. No, porque ese es don fulano, ese no puede hacer fila, ese hay que llevarle los papeles a su casa para que lo firme. Ese no puede venir a hacer una fila aquí. Ese hay que darle los primeros, y si viene aquí hay que meterlo en la oficina del gerente, prenderle el aire a todo lo que da, llevarle un café, brindarle menta, añoñarlo, echarle fresco mientras le rinden honores. Todo el mundo, Juana, el Señor está ahí. Este hombre se despojó del poder, de la autoridad. Y tenemos que imaginarnos los amigos de Jairo, sus compañeros de sinagoga, los miembros del Sanedrín. Pensemos en ese grupo de hombres que tenían poder, y tú te vas a humillar delante de ese, de Belén. De ahí podrá salir algo bueno, un carpintero. Pero tú te estarás poniendo loco, Jairo. ¿Cómo tú te vas a postrar delante de ese hombre? Y tú pudieras estar pensando eso, como un tipo que tiene, como me dijo uno, que eso de Cristo, eso es para gente ignorante. Después que uno hace maestrías y cosas de esas, yo lo que hice fue reírme, porque yo le dije, acuérdate que yo también tengo una maestría. Me salió el Pablo, yo también tengo una, no te olvides de eso. Este hombre se despojó del qué dirán. A Jairo no le importó lo que pensaran sus compañeros de sinagoga, sus compañeros de club. Sabrá Dios con eso era que él iba a jugar golf los domingos. Y bebía tragos los miércoles. Y nadaba los jueves. Y bebía vino y fumaba los sábados. Sabrá Dios, en su club de millonarios. Jairo no le importó lo que esa gente dijera. ¿Por qué? Porque Jairo estaba enfrentando un gran problema. Por la dimensión del problema, Jairo se soltó de todos sus ritos y de su religiosidad. Porque él no dijo, déjame quemar incienso, déjame matar 100 corderos. No dijo nada de eso. Y eso era lo que él veía en la sinagoga, eso era lo que él veía hacer ahí. Y él se despojó de todos esos ritos y se humilló, se rebajó, se abandonó, se arrojó a sus pies, se dejó caer a los pies de Cristo. Fíjate el salto de fe que este hombre está dando. Y cuando cae a los pies de Cristo, entonces mira lo que hace, le rogó.
No fue con arrogancia, mira, yo soy el jefe de la sinagoga, yo soy tú y camina a sanarme mi hija rápido, que yo soy el jefe tuyo. No. Le rogó. No le fue con prepotencia, como muchos de nosotros. Arráncale tu milagro a Jesús. Oiga, dije que le arranquen un milagro a Jesús. ¿Tú te imaginas eso? Y yo tengo tanto poder como para darme delante de Jesús y arrancar, pero si yo pudiera arrancarle los milagros a Jesús, entonces lo hago yo los milagros, ya no tengo que arrancárselo a él. Este hombre le rogó, y fíjate que no solo le rogó con mucha insistencia. ¿Y por qué fue que Jairo le rogó con tanta insistencia? Y aquí viene lo interesante, la dimensión del problema de Jairo. Jairo tenía un problema grande. ¿Y cuál era? El verso 23 dice que su hija estaba agonizando. O sea, la muerte estaba montada en una pasola dándole la vuelta a la manzana donde vivía Jairo, esperando la hora para llevarse la hija. Y nosotros sabemos por el resto del pasaje que efectivamente se murió. Y ya estaban los músicos cantando ahí, porque esos cantos de muerto y orando, sabrá Dios todos los ritos que estaban haciendo ahí. La dimensión del problema de Jairo lo llevó a postrarse delante de Jesús. Quizás por eso tú y yo en algún momento debemos enfrentar grandes problemas. Porque si no es por esos problemas, no hay cómo bajarnos de la torre donde nos hemos encaramado. Hemos construido torres, pedestales, altares, y nos hemos sentado nosotros ahí. Pero este hombre está reconociendo que con que tan solo Jesús fuera y pusiera sus manos sobre ella, sanaría, pero no solo se sanaría, sino que seguiría con vida. O sea, este hombre está viendo más allá de la sanidad. Seguiría con vida. Eso fue lo que llevó a Jairo a hacer todo eso que hizo. Cuando a Jairo se le agotan los recursos, yo me imagino la cantidad de médicos que Jairo llevó, los especialistas, las resonancias, las tomografías que le hizo a su hija, la cantidad de inyecciones, de pastillas, de suero que le pusieron. A lo mejor lo llevó a los mejores hospitales, a la Plaza de la Salud, a Sedimat. A lo mejor se la llevó en un avión ambulancia para Houston. ¿Sabrá Dios? Porque Jairo podía hacer todo eso. Jairo tocó fondo. Ya, se le acabaron los recursos. Quizás eso es lo que a ti y a mí nos hace falta, tocar fondo. Que ya no hay más alternativa, no hay más camino. ¿A dónde cayó Jairo? A los pies de Cristo. Pero ante la petición de Jairo, porque Jesús se condolió de un padre, ver un padre con el corazón roto ante la impotencia de no poder restaurar la salud de su hija, Jesús accede, sí, camina, vámonos. Y entonces obviamente los discípulos prepararon la caravana, los guardaespaldas, llamaron a seguridad, configuraron el GPS, vamos para casa de Jairo. Pero en ese proceso entra nuestro segundo personaje, la hemorroísa. Una mujer que hay ahí que nadie sabe quién es. Quiero leerte los versículos del 25 al 29. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. Verso 25. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás e entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Este es un personaje que es importante analizar y vernos nosotros en función de lo que esta mujer es, porque de Jairo
Se dice que era Jairo, jefe de la sinagoga, todas sus credenciales se presentan. Pero de esta mujer no se dice nada. Se ve lo humilde que era, lo sencilla, lo marginada que estaba. Pero esta mujer, independientemente de su condición, ¿a dónde estaba? Donde estaba Cristo. Desde que se enteró que Cristo andaba ahí, ella se puso en el lugar, se puso en el camino. Allí estaba una mujer. Esta es otra, igual que Jairo, que no se quedó en su auto. Esta mujer no estaba lamentándose, aquí estoy yo ahora con esta enfermedad y yo no sirvo para nada, ahora yo no puedo ir ni a la iglesia, yo no puedo reunirme con nadie, porque esta mujer, por la enfermedad que tenía, fíjate que esta mujer salió de su zona de costumbre. Esto no fue que se dio una cortadita y comenzó a sangrar. Fíjate que el versículo 25 dice que tenía 12 años. ¿Cuántos años tienes tú con tu problema? ¿Ya lleva 12? Porque esta mujer tenía 12 años con ese problema, enferma. Y tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de esa mujer, en una sociedad que marginaba a las mujeres por naturaleza. Pero que cuando una mujer estaba dentro de su ciclo menstrual, eran apartadas, porque eran impuras, no podían participar en nada, no podían tocar a nadie, ni nadie la podía tocar. Ahora, piensa en lo siguiente, piensa que esta mujer tenía una menstruación que le duró 12 años. Ahora pensemos en cómo emocionalmente se sentía esta mujer apartada de su familia, sin que su pareja, sus hijos, sus padres, sus hermanos la pudieran tocar, pudieran hablar con ella, pudieran expresarle afecto. Marginada, sin poder participar de los ritos religiosos, apartada religiosamente. Ahora, pensemos a nivel físico, esas eran de las cosas que yo meditaba, yo decía, Dios mío, pero a las mujeres le cae el hematócrito en un mes, la hemoglobina le da anemia. Y piensa que esta mujer tiene una hemorragia durante 12 años. A lo mejor esa mujer tenía una anemia que se estaba muriendo y no se podía sentar ni siquiera a comer a la mesa con sus familiares porque era marginada. ¿Te parece que 12 años es mucho tiempo para un calvario, para cargar una cruz, para sobrellevar una dificultad? Y tú y yo nos quejamos cuando se nos daña la televisión, 2 o 3 días. No hay internet, la gente se pone loca, 1 hora, no hay internet, y la gente entra en pánico. Yo quería mandarte esto y no pude, se fue la luz, ya nos volvimos locos. Un rato. Hay gente que anda con los bolsillos llenos de baterías para los celulares, baterías de seguridad, de repuestos, battery backup, cables para enchuflarse en los carros. Y usted ve que ahora, desde que la gente llega a un sitio, lo primero que hace es buscar su cargador, y usted lo ve, y ¿qué será? ¿Dará alguna cucaracha o una rata? No, es buscando donde hay un toma de corriente para enchuflar el celular. Pero esta mujer tenía 12 años. Y fíjate si esto es grande, que el versículo 26 dice, y había sufrido mucho. El sufrimiento de esta mujer era grande. Había visitado muchos médicos. Y no solo eso. Fíjate si esto es grande. No solo esta mujer ha sufrido la marginación de su familia, de su iglesia, de sus amigos. No solo está frustrada porque ha visto todos los médicos habidos y por haber. Y el que el evangelista nos diga que visitó muchos médicos, nos habla de su afán de sanarse, el deseo que esa mujer tenía de recuperar su salud, de reintegrarse a la sociedad. Muchos médicos. Ahora escucha qué fue lo que esta mujer obtuvo. Lejos de mejorar, empeoró. O sea, la hemorragia se puso peor.
Si botaba un chin de sangre al principio, después de muchos médicos y gastarlo todo, ahora tiene una llave abierta. Y yo quiero que tú intentes ver a esta mujer en una época donde no habían toallas sanitarias, donde no habían pañales desechables, donde no habían tampones, donde no había nada de eso. ¿Cómo se hacía esa pobre mujer? Intenta pensar tú en el pánico que tú entras, porque ahora en las plazas hay dispensadores, tú echas 2 moneditas y te dan una toalla por si se te arma un rebú. Todo el mundo anda con eso en la mochila, en la cartera, en el bulto de la computadora. Y si no, préstame fulana, tú tienes alguna ahí. Y tienes analgésicos por si te dan dolores. Incluso hay calmantes que son especiales, dicen PMS, Premenstrual Syndrome, para ese sistema, ese síndrome, ese conjunto de síntomas, dolor de cabeza, náusea, dolor de espalda, dolor en todos lados, ese malestar que te llega. Pero esta mujer no tenía nada de eso. Tú te imaginas 12 años en esa situación, tú te estás poniendo loca porque dura 3 días y ve, esta vaina no se le quita a uno. Y después que llega la menopausia, entonces, ¿y por qué no se quedó estos calores y este desorden ahora? O sea, no hay quien entienda, por eso Dios muchas veces no le hace caso a uno. Pero esta mujer, lejos de recetas y tratamientos y sabrá Dios cuántas pócimas, lo único que logró fue empeorar. Y por si eso no fuera poco, por si todo este cuadro no fuera poco, gastó todo lo que ahora ella no solo está enferma y marginada, ahora te enquiebra, pobre. Imagínate tú lo que hiede de un pobre. Nadie quiere saber de un pobre. Ahora no solo esta mujer está enferma, dolida, marginada, aislada, frustrada, deprimida, ahora sin un peso. Había gastado todo lo que tenía. Y aquí está el punto de coincidencia entre esta mujer y Jairo. Tocaron fondo. Se quedaron sin alternativas. No hay más camino. En la pantalla salió un letrero que dice Game Over. Se acabó. Ya no hay más. ¿Y ahora qué hacemos? Oyó hablar de Jesús. De aquí la importancia de predicar a Cristo. Por eso tú tienes que preguntarte ahora, ¿cuántas veces al día yo hablo de Cristo? Porque esta mujer oyó hablar, ella no andaba ahí, ella oyó, llegó el yate en el que viene Jesús. ¿Y qué hizo ella? Salió huyendo para allá. Ahora alguien se lo dijo, alguien le había dicho que había un maestro de Galilea que curaba a los enfermos, que tenía poder, que estaba predicando y que andaba ahí. ¿Te das cuenta? Esta mujer oyó hablar de Jesús. Entonces tú que andas buscándole en este camino, tú tienes que ser portador de su palabra. Tú tienes que ser predicador del Evangelio de Cristo. Y hoy mismo el devocional nos propone, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que nosotros enfrentamos dificultades y pruebas para que cuando recibamos el consuelo de Cristo, entonces nosotros vayamos a consolar a otros. Esta mujer, alguien le predicó a Cristo. El mundo necesita a Jesucristo. Estamos cansados de médicos y de científicos y que si hay un planeta, que si se parece, que si no se parece. Pero seguimos muriéndonos de una picada de un mosquito, de hambre, las mismas guerras, la misma violencia intrafamiliar, estamos empantanados. Y fíjate que esta mujer no le bastó con escuchar que Cristo andaba ahí y coger para allá y estar donde estaba él. Bueno, este no se va a ir limpio, no, este le voy a poner la mano. Igual que tú, cuando viene tu artista favorito, tú quieres estar en el VIP, porque tú estás a un paso de tocarlo, de tirarle flores, de que cuando él se despoje de alguna prenda, caiga donde tú estás. Y eso es chulo. ¡Ay, me tocó! No me voy a bañar en un año. No, esta mujer sabía detrás de quién era que andaba. Y fíjate lo que esta mujer hizo, le tocó. ¿Y por qué ella se atrevió a eso? Porque ella se decía
Y cuando el evangelista nos dice que ella se decía, eso significa que esta mujer lo que oyó hablar de Cristo lo estaba meditando, estaba rumiando lo que se decía de Cristo, lo que se había predicado del Mesías que habría de venir, de ese hombre que liberaría al pueblo de la esclavitud. Esa mujer estaba meditando en la palabra de Dios. Por eso se decía a sí misma, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, yo no tengo que ponerle la mano a él, porque alrededor de ese hombre hay un aura, como dicen ahora, una vibra, hay una buena vibra. Eso no se trata de buena vibra, ¿no? Se trata de poder de Dios. Y esta mujer no solo oyó, sino que meditó lo que escuchó. Y al meditar la verdad que escuchó, la llevó a poner por obra la verdad que había recibido. ¿Cuántos de nosotros oye y se queda ahí oyendo, esperando que el milagro baje del cielo? ¿Cuántos de nosotros sale de su zona de confort y se pone a donde pueda tocar a Cristo? Y fíjate que las cosas con Cristo, a diferencia de los tratamientos médicos que te tienen que poner una pastilla y, bueno, eso te va a hacer efecto en un par de horas, tienes que reposar un rato. Yo te voy a poner este tratamiento, pero tienes que llevarlo por 21 días. Mira, estos antibióticos tienes que tomarlo por 7 días. Con Cristo no funciona así. Escucha cómo le funcionó esta medicina extraordinaria a esta mujer. Tan pronto como lo tocó, se sanó. ¿Tú te imaginas? Y tú pudieras decir, pero ven acá, y eso es así de fácil. Claro, tú aceptas a Cristo y eres salvo. Romanos 10 dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, te salvarás. No hay que hacer ritos, ni sacrificar cosas, ni guardar nada. Ese es mi ejemplo favorito. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que hay que guardar tal cosa, hay que dejar tal cosa, hay que hacer tal, y es verdad. Nosotros, mientras estemos en este caminar, tenemos que caminar en santificación. Pero es porque ya Cristo nos sanó. Ya Él nos salvó. El que se está santificando es porque ya es salvo por Cristo. Es porque ya Él ha puesto su espíritu, y es el espíritu de Él dentro de ti que lleva a agradar a Dios, a tener ese temor reverente por Él. Tú no quieres hacer nada que entristezca el corazón de Dios. Y la prueba fue ese ladrón al lado de Cristo en la cruz. Maestro, tú no mereces esto, pero desde que tú estés en tu gloria, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, no, mira, tú te tienes que bautizar. ¿Y cuántos sábados tú guardaste? Tú ibas a misa los domingos, tú te confirmaste, tú te sabes lo... Nada de eso le preguntó. Y fíjate que ese tipo entró en gloria sin morirse, porque Jesús le dijo, desde ahora estarás conmigo. Automático. Y tú dices, ¿y por qué así? Porque Jesús tiene autoridad para eso. Es Dios. Es su poder. Es su honra, es su gloria, es su creación. Es Él el que tiene el poder, nadie más. El medicamento que el médico te da necesita tiempo para actuar en tu cuerpo y entrar en tu metabolismo y reparar cosas. No, Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Eso no se necesitó un proceso de reconstrucción y averiguar el ADN y si el órgano es compatible y si no es compatible hay que volvértelo a quitar. Eso no funciona con Dios. Tan pronto como lo tocó, se detuvo su hemorragia. La acción de Jesús es inmediata. Tú aceptas a Cristo, inmediatamente eres perdonado. Ahora, ¿tú sabes quién es que no te perdonas? Eres tú mismo. Que sigues recriminándote, reclamándote tú mismo. Pero ya Cristo te perdonó. Y fíjate que su cuerpo lo supo de inmediato, dice el pasaje. Como su cuerpo se sintió, y yo, wow, me sané. ¿Tú crees que en 12 años ella no sabía cómo sentir esa menstruación? Con todos esos dolores, náusea y malestar. Sabrá Dios todo lo que esa mujer sentía. Y todo ese malestar desapareció como por arte de magia. Tu corazón inmediatamente sabe cuando Cristo actúa en ti. Por eso uno se raja a dar gritos, a llorar como un niño inconsolable. Y tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Es Cristo. Es Cristo trabajando tu corazón. Y fíjate que el verso 33
33 dice: entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido, o sea, ella no tuvo que ir al médico, como te dice el médico, vamos a poner este tratamiento, pero hay que repetir todo eso análisis otra vez, a ver cómo vamos. Hay que repetir la tomografía, y eso se convierte en un negocio entre el que hace la tomografía y el que lee la tomografía y el que receta la pastilla, y se vuelve un lío, y ahí gasta uno como la mujer toda la existencia. Fíjate que esta mujer inmediatamente supo lo que en ella había ocurrido, y con temor y temblor, esta tampoco fue a decirle: ay, Jesús, yo tan marginada. No, esta no se subestimó tampoco, pero tampoco le fue con arrogancia, sino que con temor y temblor se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo toda la verdad. Oye, tú y yo no podemos allantar a Cristo. ¿Tú crees que hay algo que tú hayas hecho que Cristo no sepa? La Biblia dice que antes de que nosotros hagamos las cosas, ya Dios sabe que la vamos a hacer. Antes de abrir la boca, ya Él sabe qué palabra vamos a pronunciar. Visto el perfil de esta mujer, veamos ahora nuestro tercer personaje. Este no es un personaje, este es un grupo de personajes. Son los discípulos de Cristo. Y estos son los que a mí más me llaman la atención de esta historia. Porque estos tipos fueron osados, fueron atrevidos. Si Tionemito estuviera vivo, dijera: son unos frescos. Escucha el verso 31. Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y te preguntas: ¿quién me ha tocado? Y tú te imaginas tú llegar delante de Jesús y decirle: Jesús, ¿es que tú no sabes que yo estoy enfermo? ¿Es que tú no sabes que estoy sin trabajo? ¿Y es que tú no te has dado cuenta que yo tengo problemas y necesidades? Esta actitud a mí me hace hasta gracia, porque los discípulos le dicen a Jesús: pero qué tontería que tú estás diciendo. Y tú no ves que tú vas en medio de una multitud donde todo el mundo te está sobando. Y tratemos, nosotros que acabamos de salir de un proceso electoral que estuvo marcado por una campaña de muchas caravanas y de muchas cosas, y de visitas sorpresas y de aparecerse los líderes a donde quiera, siempre detrás de esa gente hay un grupo de lavasacos, de chupamedia, de tumbapolvo atrás de ellos, espantándole a la gente, quitándoselo del medio, a ver si se le pega algo. Imagínate toda esa gente sobajando a Cristo, el grupo de gente que había ahí. Todo el mundo, este hombre acababa de multiplicar panes y peces, entonces todo el mundo andaba ahí atrás, y multiplicaba otra vez y te pegaba un pejecito a ti. Bueno, este es el de los panes y los peces. Igual que los políticos, la gente anda detrás de ellos no por lo que son, es a ver si se le pega un pollo, una caja, una funda, una cosa de esa. Pero los discípulos le están diciendo a Jesús: pero ven acá, Jesús, ¿y qué ocurrencia es la tuya? Pero y entre este tumulto de gente, ¿cómo tú quieres que yo sepa quién fue que te puso? Pero todo el mundo que te está poniendo la mano. Todo el mundo te está sobando y jalándote. Y Jesús, aquí estoy yo soy tu hermano, acuérdate de mí. Una exoneración, una placa, una cosa. Todo el mundo sobándolo. Tú te imaginas a los discípulos diciendo: Jesús, pero tú te has vuelto loco. ¿Y cuál es que tú quieres que yo sepa? ¿Por dónde fue que te pusieron la mano? Yo me imagino a Pedro y a Santiago y a Juan: quemamos a todo el que te puso la mano. No. Esto nos habla mucho de la actitud de Jesús, pero sobre todo la actitud de los discípulos, porque Jesús había dicho: vamos para donde Jairo, y los discípulos se enfocaron, esa era la meta. La meta que ellos querían alcanzar era llegar a donde Jairo, y cualquier cosa que lo sacara de eso era un obstáculo. Entonces Jesús se para: oye, ¿quién fue que me puso la mano? Yo me imagino el grupo de guardaespaldas. ¿Tú te imaginas lo del servicio secreto que cuidan al presidente de los Estados Unidos? El presidente se le ocurre de que parase en una cosa de comida rápida, en un Taco Bell. Déjame tirar un Taco Bell aquí, una cosa. El estrés que le mete eso a esos guardaespaldas sin tener control del sitio donde el presidente se va a meter. Y ellos son los responsables de su seguridad. ¿Te imaginas? Pedro de una vez apretó la espada: cuidado si alguien me le quiere poner la mano a este hombre. Pedro era un hombre violento, por eso andaba armado. Pero lamentablemente los discípulos no comprendieron.
Dentro de esa multitud de 5,000 gente que andaba ahí alrededor de Cristo, a Jesús le interesaba una sola. Una. Y tú tienes que preguntarte, ven acá, divino maestro, y dentro de esta multitud, ¿es a mí a quien tú andas buscando? ¿Son mis oraciones las que están tocando tu corazón? ¿Tú estás escuchando mi clamor y estás preguntando por mí? Porque Jesús se paró, la caravana se paró, tú te imaginas, frenaron la bestia, ¡puf! Y se paró ese Cadillac impresionante, el maestro, no, alguien me puso la mano, y yo no me voy de aquí, hasta que yo no sepa quién es, yo no me voy de aquí, ok Jesús, y entonces, yo me imagino a Diana diciéndole, y ahora Jesús, ¿cómo sabemos quién fue? Que le cogemos la huella digital al manto a ver quién fue, y chequeamos la base de datos, lo que ven CSI Miami, New York y esas cosas, esas tecnologías de punta. ¿Cómo averiguamos eso? Le hablan a Jesús como si Jesús no supiera. El que lo sabe todo. ¿Y cómo tú le sales con una tontería de decirle, pero tú no estás viendo que hay una multitud de gente? O sea, Jesús era ciego. Él no sabía que había una multitud. Porque el pasaje comienza, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el pasaje comienza diciendo, Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. O sea, Jesús sabía que había una multitud. Y entonces, ¿cómo los discípulos le salen con eso? ¿Con qué tonterías le sales tú a Jesús? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué piensas tú de los discípulos? ¿Tú crees que tú has actuado igual cuando quieres esconderle algunas cosas a Jesús? Cuando vas delante de Él a decirle el buen padre que tú eres, lo bien que tú te portas, los favores que haces. ¿Tú crees que podemos allantar a Jesús con eso? Son frescos, como diría Tío Nemito, son unos frescos esos discípulos. ¿Cómo le van a decir eso a Cristo de que si tú no sabes que hay una multitud tocándote? Y por último, analicemos al protagonista de la película, Jesús, nuestro cuarto personaje. El versículo 21 dice, Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Me encanta esta característica de Jesús, siempre atiende a la multitud. Jesús nunca le dice, no, déjame el currículum con mi secretaria, que yo... pide una cita y yo no estoy ocupado ahora, mi agenda está llena. Jesús no. ¿Te das cuenta? Nunca tiene prisa porque es Él el que controla su tiempo. El problema de nosotros es que nosotros no controlamos el tiempo, el reloj sigue dando vuelta y tú no lo puedes parar. Jesús siempre está dispuesto a suplir toda necesidad. Vio una gran multitud y decidió quedarse. Cambió su plan estratégico. ¿Y la meta ahora? ¿Y cómo vamos a cumplir esto en el plazo? No se me van a vencer los plazos. Pero fíjate que en el verso 24 ahora, inmediatamente después, el verso 24 dice, Jesús se fue con Jairo y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Ahora él dejó la multitud en la orilla y se fue ¿a qué? A atender una necesidad imperante de este hombre, porque se lo pidió. ¿Ves la manera de cómo entrar dentro del plan operativo de Jesús? Ese plan operativo que Jesús diseña cada día para salir a regar la semilla, hacer los milagros, a conformar, llevar paz, consuelo al desvalido. Tú puedes entrar dentro de ese plan. Jesús estaba ahí con una gran multitud. Y Jairo no fue y le dijo, mira, aquí está el jefe de la sinagoga, dile que no. Como van algunos, dile que el ingeniero fulano está aquí. Y gran cosa, el ingeniero fulano. Este hombre se arrojó a los pies de Cristo y fíjate que Jesús se fue con él. Jesús no esperó a que él le dijera, yo te ofrezco una promesa, yo voy a ir un mes al Santo Cero, voy a dormir en el suelo. No. Le derramó el corazón a los pies y el verso 24 dice, Jesús se fue con él, pero la multitud se fue atrás. La multitud no se quedó ahí, se fue detrás de él.
Entonces el verso 30, escucha lo que nos dice el verso 30. Jesús se dio cuenta enseguida. ¿Y cómo es que Jesús se dio cuenta que alguien le había puesto la mano? Oye, ¿por qué? De que de él había salido poder. La fe de esta mujer era tan grande que sacó poder de Jesús. Entonces, la idea no es arrancarle los milagros a Jesús. Es humillarnos de tal manera y reconocer con tanta fe el poder sin límite de Cristo que automáticamente su poder descienda sobre mí. ¿Te das cuenta? Fue un acto de fe. No tuvo que arrancarle los milagros. Yo digo predicador en la cosa, que a mí lo que me da es risa eso. Arráncale tu milagro. No, ¿y cómo? Fíjate que la fe de esta mujer, la convicción de esta mujer era tan grande que hizo que el poder de Jesús se activara aún sin él tener que hacer nada. Y ese poder está dispuesto para ti y para mí. Por eso es que Jesús se vuelve a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Desde que nos decidimos, Jesús se da cuenta. Desde que tu corazón se abre, Jesús se da cuenta. Pero inmediatamente, quizás Jesús está delante de ti hace días preguntándote, ¿fuiste tú que me llamaste? No, yo no necesito nada de nadie, yo estoy con el mejor médico, yo tengo el mejor abogado, yo tengo el mejor trabajo, yo tengo el mejor carro. Pero desde que esta mujer dio el paso de fe y tocó el manto de Cristo, el milagro se hizo. Por eso, no intentemos engañar a Jesús, porque Él lo sabe todo. Tal vez en este preciso momento Jesús está preguntando, ¿quién ha tocado mis vestidos? A lo mejor en la oración inicial tú rogaste a Jesús y Él ahora te está preguntando, ¿quién fue? ¿Fuiste tú? Tenemos que estar atentos para cuando Jesús nos pregunte. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Te has acercado tanto a Él que has podido tocarlo? ¿Has sentido su presencia? Porque con los ojos de la cara no lo podemos ver, pero nuestro espíritu se da cuenta cuando la presencia de Cristo está delante de nosotros. Eso no es lógico para nada, es espiritual. Y esto es importante porque hasta lo que no le digas, no dejará de preguntar. Fíjate que esa mujer no le pidió nada a Jesús, pero Jesús sabía cuál era el milagro que ella necesitaba. Fíjate que no le dio la loto, ni le dio un carro, ni un nuevo marido, no. El problema de esa mujer era la hemorragia y nada más eso se le curó. ¿Tú te imaginas? ¿Crees que Jesús no sabía quién era la mujer? ¿O tú crees que cuando Jesús preguntó quién tocó mi manto, Él no sabía quién era? Claro que lo sabía, si Él lo sabe todo. Ahora, ¿por qué Jesús preguntó eso? Primero, quizás porque quería confrontar a sus discípulos. Segundo, tal vez quería que la mujer en público reconociera, diera un testimonio o reintegrar a esa mujer a la sociedad que durante 12 años la había tenido marginada. Que en medio de esa multitud, una mujer que no podía tocar ni ser tocada, entonces Jesús se voltea y le dice, hija. Y yo no había caído en cuenta que Jesús le dijo, hija. Si le dijo hija, ¿qué es Él para esa mujer? El Padre. Y aún así hay gente que dice que Jesús y Dios no son la misma cosa. Yo no había caído en cuenta en ese detallito que Jesús le dijo, hija. Versículo 34. Por tu fe has sido sanada. O sea, Jesús le está diciendo, no fue el manto,
No comience ahora a buscar sábana por ahí de que para ponerle la mano. Porque tal padre o tal predicador le puso la mano a este mantel. Aquí vino fulano y bebió en este vaso. Si yo bebo en ese vaso, no. Fíjate bien cómo Jesús intenta evitar que nosotros idolatremos las cosas. Porque nosotros pudiéramos decir, es que el manto de Cristo es el que sana. Y nosotros sabemos que la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Pero era la manifestación del poder de Dios. No era la sombra. ¿Cómo agarra usted una sombra? Vamos a hacerle un altar a la sombra. No, de por Dios. Para que esta mujer no creyera en ningún momento y cogiera ahora para donde María. María, ¿y con qué que usted le lava la ropa a Jesús? Ese detergente que usted le puso suavizante. Eso hace milagro. Y entonces comienza la gente a vender perfume de suavizante, bebida del suavizante. ¿Cómo hacen ahora? Se inventaron, ¿cómo se llamaba la cosa de la hierba que se llevan para toda parte? Hasta hicieron la moringa, una vez así. Y eso hicieron hasta champú y rinse de eso. Porque la moringa servía hasta para cuando uno no tenía dinero. Tú sacudías una mate moringa y se te llenaban los bolsillos. ¿Te das cuenta? Pero eso uno lo oye de broma y se ríe. Ahora analicemos la santería. Cuando el día está como hoy, medio nublado y tronando, ¿a quién aclamamos? A Santa Bárbara. Llamen a Santa Bárbara. Cuando se te pierden las cosas, ¿a quién tú llamas? A San Antonio. Y si está muy atareado, entonces tú lo pones con el caco para abajo. Tú coges la foto de San Antonio y lo volteas, porque como él está incómodo con la cabeza para abajo, él te va a hacer el milagro más rápido para que tú vuelvas y lo endereces. Oye, qué tontería más grande. Cuando tú tienes causas perdidas, ¿a quién llamas? Incluso se venden medallas a San Judas. El médico de los niños. Inventamos tantas cosas. Idolatramos tanto las cosas. Por eso Jesús le dice a esta mujer, vamos a ver si yo puse por aquí el verso 34, no lo puse en la pantalla, pero el versículo 34 dice, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Por tu fe. ¿Jesús puede usar un tratamiento médico para salvarte? Sí. ¿Jesús te puede sanar sin el tratamiento médico? También. Pero el tratamiento médico no es garantía, porque hay muchos que le ponen el mismo tratamiento médico y no se sanan. Y hay otros que sin el tratamiento médico se curan. Ahí es donde interviene la fe. Y aquí estamos viendo a Jesús revelándose como Padre. Tú eres mi hija. Tu fe te ha hecho hija de Dios. ¿Te das cuenta? Y Jesús le dijo a esta mujer, no, tiene que guardar los mandamientos y bautizarte y después vuelve a ver si yo te curo de eso. No. El milagro fue automático. Y mira que el versículo 34 termina con un mensaje de despedida extraordinario para esta mujer. Ve en paz, queda sana de tu enfermedad. Pero ven acá, Jesús, ¿y ya no había dicho que se paró la hemorragia? Sí. Con el toque del manto la hemorragia se curó. Pero el daño emocional de esa mujer no se había curado, porque curar la hemorragia era la tarea de Jesús. Que ella sea aceptada ahora en la sociedad es un proceso que necesita ser aceptado ahora por todo. Por eso Jesús tocaba a la gente. Entonces la multitud iba a decir, pero él le puso la mano. Mira, y no le pasó nada, pues será que se curó. Para reintegrar a esa mujer, para devolverla otra vez. Por eso ese endemoniado que estaba en las tumbas y no lo podían atrapar, él se quería ir con Jesús. Señor, yo me voy atrás de ti, mira dónde. No, vaquero, coja para su casa y vaya, predíquele allá a su mujer y a sus hijos y a sus vecinos, dígale el gran milagro que Dios le ha hecho. Váyase para allá a predicar. Devolvernos. Porque es que cuando tú tienes una crisis de cualquier tipo, una crisis económica no es solo en los bolsillos, te afecta emocionalmente. Cuando tú quiebras, tus amigos son los primeros que salen huyendo.
Y eso que bebían contigo y viajaban contigo y fumaban y comían y disfrutaban de tus recursos son los primeros que salen huyendo. Cuando tú estás enfermo, el daño no es solo a tu cuerpo. Hay un daño emocional. Tú quedas limitado de hacer muchas cosas. Entonces necesitas de nuevo manejar tu mente para aceptar tu situación y caminar conforme a ella para cuando venga el milagro. Ve en paz. Esa paz solo te la va a dar Cristo y queda sana de tu enfermedad. Esto es lo que recibimos cuando nosotros aceptamos y declaramos a Jesús. Recibimos sanidad, recibimos perdón, recibimos paz, plenitud, justificación. Pero se necesita creer. Tú tienes que creer que Cristo tiene la autoridad, que Cristo tiene el poder, que con tan solo tú estar ahí delante de su presencia, puedes recibir los deseos de tu corazón. Pero no basta solo con creerlo, porque la fe sin obras es una fe muerta. Esta mujer se atrevió, al igual que Jairo se despojó de todos sus prejuicios, de todos sus complejos, de toda la marginación. No le hizo caso al qué dirán. Ahí viene la hemorroísa arrastrándose. Quítense mejor para que se quiten todo y le abran camino para que llegue a Jesús más rápido. Ahí voy. Esta mujer no le importó nada. Entonces tú te has preguntado, ¿te importa a ti el qué dirán? ¿Te da vergüenza que te vean con una Biblia en la mano? ¿Te da vergüenza que antes de tomar los cubiertos, la cuchara para comer, tú cierres los ojos 30 segundos para orar y dar gracias a Dios? Cuando los otros le volaron arriba la comida y la están devorando, tú estás dando gracias a Dios. Yo vi eso ayer y me hizo gracia que conmigo andaban 2 personas y entre ellos hay uno que es líder religioso y el otro no, el otro es un hombre cualquiera. Y como yo era el que había ido al sitio donde comimos, yo intenté servirles a ellos. Fui quien buscó la comida, quien se la llevó a la mesa. Hay que servir. Cuando usted se humilla delante de los hombres, Dios lo enaltece después a usted. Y eso es lo importante. Y me dio tanta satisfacción cuando yo volví a sentarme con mi almuerzo. Este hombre que estaba aquí a mi lado, un hombre sencillo, estaba con los ojos cerrados dando gracias a Dios por los alimentos. Pero el otro le había volado arriba ya, la del... ¡Wow! ¡Qué cosa que está buena! Yo nunca había venido aquí. ¿Te das cuenta? Es la fe, no es la postura. Es la sinceridad de tu corazón. Es que tan dispuestos estamos tú y yo de dejar de lado todo nuestro estatus, todo nuestro poder, todos nuestros títulos como Jairo. O cómo tú y yo nos liberamos de la autojustificación, de autocompadecernos. Ay, porque aquí estoy yo enfermo, mira, con mi columna, no me puedo mover, este dolor que no se me quita. Yo tengo dolor todos los días, pero he intentado no sentir compasión de mí mismo. Aquí estoy yo, mira, pobre, sin comer, sin ropa que ponerme. No, si usted tiene una sola, ande con ella limpia, que no le dé mente a eso. Que las limitaciones de este mundo, las limitaciones de su cuerpo, no sean una barrera para que usted pueda entrar en la presencia de Dios. A veces esa enfermedad, esa crisis económica, ese matrimonio roto es la puerta que te va a llevar a entrar a la vida eterna a través de Cristo, que es el único camino, no hay más. ¿Te das cuenta? Démosle gracias a Dios por esos problemas, por esas enfermedades, por esas crisis. Y para terminar quiero preguntarte, ¿encontraría Jesús esa fe en ti? Tanto de Jairo como de la hemorroísa. ¿O qué encontrará esa actitud loca de los discípulos? ¿Qué es Jesús? ¿Y qué es lo que tú te crees? ¿Tienes esa fe? ¿Crees que Jesús puede resolver todos tus problemas? Hoy te digo, cada vez que Dios cambie tus planes, cuando las cosas no salgan como tú habías planeado, no te frustres, ni te irrites, ni te rebeles contra Dios. Ahora me ha venido esto a mí. Te es mejor aceptar su voluntad, pues sus planes siempre son más elevados que los tuyos. Sus planes siempre son puros, perfectos y santos. En Jesucristo no hay pérdida de tiempo. Cristo no pierde su tiempo. Si Cristo se detiene, hay una razón. Si Cristo avanza, hay una razón. Si Cristo te llama, presta atención. No hay pérdida de tiempo. Descubre el propósito por el que Cristo ha permitido que tú atravieses el desierto por el que vas. Lo que sí te garantizo es
que si perseveras en fe, le reconoces y le adoras, verás la gloria de Dios. Oremos, hermanos queridos, para que le demos gracias a Dios por el mensaje de este.